Cristo Jesús. Mi mesa es una mesa de servicio. Y si es de servicio, la Pascua nos enseña a mirar cómo es el servicio. ¿Cómo es el servicio? Continúo, porque estamos en la mesa del Señor. La mesa del Señor y cualquier mesa, como usted se va a dar cuenta y va a remontar a toda su niñez y va a remontar a todas las cosas que usted ha participado en la casa en cualquier lugar, es que esa mesa de servicio tiene alguien que sirva. Pero esta persona que sirva tiene una característica. Esta persona es alguien ceñida o alguien ceñida por algún elemento. Entonces, este elemento, ¿qué características tiene el elemento? En la primera Pascua les dice, ustedes tienen que comer la Pascua ceñidos y calzados, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se van a servir, ustedes van a ser los representantes de mi Pascua, ustedes van a servir en esta mesa, ustedes van a quitar todo lo que han servido en Egipto durante años, porque a partir de hoy, mi mesa, la mesa de Pascua, es una mesa de servicio, y para servir en la mesa que ustedes van a tener de aquí en adelante, van a tenerlo por un mes, van a tenerlo, y lo tuvieron por 40 años. Por 40 años le van a servir esa mesa ceñidos. Y la pregunta es, ¿ceñidos de qué? ¿Cómo fue? Entonces, ¿cómo fue esa mesa y cómo fue ese servicio? Entonces, viene Cristo Jesús y les dice, el primer requisito es quitarse, o el primer requisito es ceñirse, porque en la primera Pascua ustedes se ciñeron de lo de siempre. Es decir, ustedes se ciñeron de un sacrificio, se ciñeron de un cinturón, se ciñeron de un cuero, se ciñeron de un látigo, se ciñeron de una correa. ¿De acuerdo? Entonces, usted recuerda, si en la mesa, ¿quién servía la mesa de su casa? ¿Quién servía? La mamá. Mi mamá y mi papá. ¿Y cómo estaba ceñida esa persona? Su mamá y su papá, ¿cómo estaban ceñidos? ¿Con cuero? ¿Con látigo? De látigo. ¿Qué? ¿Ya? Y por una... Pero hay dos cosas que son importantes. Sí, hace por favor. Entonces le dice, si estaban ceñidos con cuero, con látigo, ¿cómo era su mente? ¿De qué estaba ceñida su mente? De miedos y de imposiciones. Viene Cristo Jesús y les dice, ustedes vienen a mi mesa. ¿Y quién es mayor? ¿El que sirve o el que es servido? Es mayor es el que es servido. Yo que soy servido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar de ceñimiento, porque mi ceñimiento, en lugar de ser un látigo, ¿de qué era el ceñimiento de Cristo Jesús? Dice la Biblia que era una toalla, pero no era una toalla, sino era un cinturón de lino. ¿Sí? Porque en el tiempo de Cristo no había una toalla. Entonces, ¿qué les dice? ¿Para qué es mi servicio? Cristo Jesús les dice, porque Pedro le dice, Cristo le dice, les tengo que lavar los pies. Y Pedro le dice, tiene que lavarme todo el cuerpo. Entonces dice, no, el que está limpio los pies está limpio todo el cuerpo. Es decir, Cristo Jesús
hace un ceñimiento para que a través de lo que ciñe la mente, ciña la cintura. ¿Por qué? Porque las dos cosas que necesitan ser ceñidas, obviamente, son la cabeza y la cintura. Y a través de ese ceñimiento, siga bajando esa bendición, porque eso se va a traducir en su caminar. Entonces, ¿qué es la Pascua? La Pascua es el resultado de un cambio de ceñimiento para que ese caminar sea lo que viene arriba de su caminar. Entonces, arriba de los pies que vienen. Arriba de los pies vienen ¿qué? Arriba de los pies vienen las rodillas. Las rodillas simbolizan la bendición. Rodillas significa bendición. Luego viene, obviamente, el otro lugar de ceñimiento que es la cintura. ¿Qué significa? Que en lugar de tener toda esa presión, entonces las cinturas siempre van a calzar con el cinturón. Si las cinturas son más grandes, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si las cinturas son más grandes que el cinturón? Significa si las cinturas son más grandes que el cinturón, significa que no hay la suficiente, a ver, que no hay la suficiente habilidad, que no hay no hay la suficiente comprensión de servicio, porque unas cinturas que están desproporcionadas con su cinto significa que no se está sirviendo a usted y que más bien no va a poder servir a los demás. Y luego viene también el ceñidor, el ceñirse la mente. Entonces, ¿por qué es importante el ceñirse la mente? Porque la misma situación, si la mente está tan dispersa, no va a tener un sentido de ceñimiento. E igual, toda esa mente dispersa no va a poder ayudar a servir ni a ceñir a los que son participantes de esa mesa. ¿De acuerdo? Entonces viene Cristo Jesús y vamos con Cristo Jesús a través del libro de Lucas. Ah, el pan, por favor. Por favor, si pueden, con pan puede servirse. Ah, la carne. Sí, el pan, con pan y vino, claro que sí. Marco, te doy más. No estás comiendo, vamos a tener explicación. Creo que yo no tengo la cajita. Yo ya no tengo. También tengo sed. Ahí están. Coja, pues. Me dejé a la virgen al suelo porque... No, tranquilo. ¡Ey! Esto es de mí. Eres de mi hermano. Gracias. Gracias. Todavía tenemos unos minutos antes de la noche, entonces todavía tenemos unos minutos para la Pascua. Les comentaba que el libro de Lucas en el capítulo 15 dice: he deseado comer esta Pascua con vosotros, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Entonces, el día de su Pascua, Cristo Jesús come la Pascua, manifiesta ese servicio y al mismo tiempo rompe ese seguimiento. Porque mire lo que significó para los apóstoles también en este sentido. Mirar que Cristo Jesús les estaba mostrando una Pascua y ellos pensar también que al otro día iban a festejar los principales sacerdotes y todos estaban preparándose para otra Pascua. Entonces, para ellos, lo primero que tuvieron que hacer es, mientras preparaban la Pascua, tuvieron que ceñirse su mente.
Y tuvieron que pensar, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo es? ¿Por qué antes? ¿Por qué después? Y luego, claro, ya al ceñirse y al compartir esa mesa, pues se vinieron abajo un montón de pensamientos que más que ceñir su mente, lo que hicieron es dispersar su mente. Porque antes y después tuvieron muchas preguntas, pero cada vez sus pensamientos se iban ciñendo más a lo que Dios, a lo que Cristo Jesús estaba haciendo. Luego, el momento de preparar la Pascua, también miraron lo que no estaban ceñidas sus caderas, no estaban ceñidos sus lomos. Y al mirar todas esas circunstancias, miraron que todo lo que no se habían ellos servido, lo que ellos se habían servido, no había sido suficiente ni para servirse a ellos, ni para servir a los demás. Y con eso sus rodillas y sus pies obviamente tambalearon. Y con la Pascua, la idea no era de tambalear, sino dar ese paso hacia adelante. Así que Cristo Jesús lo primero que hace es ceñirles y ceñirse y decirse, mire, yo aquí tengo que primero quitar estos ceñimientos y yo tengo que mostrarles y enseñarles a ustedes a ceñirse. Ciñe su mente, ahora ciñan su mente, porque les voy a lavar los pies, porque ahí ustedes se van a dar cuenta que todo ese ceñimiento tiene que transformarse en pasos, y esos pasos no son para que la Pascua sea un lavarse de pies, sino que le dice, ahora la Pascua, lo que ustedes están aprendiendo en la Pascua, no lo van a hacer en Pascua, sino lo que ustedes están aprendiendo en Pascua, lo van a hacer en sus propias vidas. ¿Qué tienen que hacer en sus propias vidas? Entonces, lo que tienen que hacer en sus propias vidas es dos cosas. Mirar lo que tienen que desatar de sus pies y mirar lo que tienen que calzar sus pies. Así, porque mientras eso estaba ocurriendo, Judas también estaba con ellos y a Judas también le descalza. Pero el momento de calzarle, ¿qué pasó con Judas? Pues Judas simplemente no le calzó el calzado a él. Porque a Judas, el momento que no le calza eso se da cuenta que su mente no estaba ceñida, que su lomo no estaba ceñido, que incluso teniendo todo el dinero, toda la bolsa, no estaba ceñido. ¿Por qué? Porque ni siquiera ese dinero le servía a él, ni siquiera les había servido para los pobres, no les servía a nadie. Entonces dijo, Cristo Jesús tampoco nos está sirviendo y Cristo Jesús le está mostrando cuál es el verdadero servicio. Y entonces el momento que le ciñe, el momento que comparte, el momento que ya le descalza y el momento de calzarse de nuevo no le calza el evangelio, nada más que pasó, pues con el bocado que, como dice el libro de Juan, con el bocado que llegó a su vida, pues ya nos llegó el pan, pues, porque no estaba calzado, no estaba ni siquiera, no estaba ni ceñido. Entonces, al tomar ese bocado, Satanás dijo, ahora es mi oportunidad. Y Satanás entró y se fue. ¿Cómo es la cena? ¿Cómo es la mesa del Señor? Vamos al libro. Entonces, ¿quién puede ver? ¿Quién puede servir a esa mesa? ¿Quién puede servir a la mesa correcta? Alguien que se puede seguir. Y alguien... Sí, ¿quién puede servir a la mesa? El que es capaz de ceñirse y el que es capaz de desceñir las cosas que estaban ceñidas anteriormente. Todas las mesas de nuestra casa han tenido servidores, pero servidores que han estado ceñidos sus mentes, sus cuerpos e incluso su caminar. Y más han estado ceñidos de desnudez, más han estado ceñidos de opresión, más han estado ceñidos de cuero, más han estado ceñidos de palabras que no tienen sentido, que ceñidos de ese verdadero servicio. ¿Cuál es el servicio del Señor? Vamos a leer entonces en Lucas 22, 24 para completar esta mesa. Lucas desde el 22, 24 hasta el 30.
Les leo. Dice, se suscitó. Estoy hablando de la misma cena del Señor. Estos versículos solo están en el libro de Lucas. Se suscitó también entre ellos un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado el mayor. ¿Cómo estaban ceñidos de ellos? ¿Cómo estaban ceñidos ellos? ¿Sí? Entonces, mire, el momento que ellos están mostrando en la misma mesa durante la Pascua, están mostrando cuál es el mayor, cuál es el menor, están mostrando su servicio y están mostrando su seguimiento. Entonces, ¿qué decían? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? Pero ahí entre los discípulos, ¿cuál creía que era el mayor? El Pedro, el Juan. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a una mesa como la que hasta ese momento estaba compartiendo Judas. ¿Cuál era la mesa de Judas? La mesa de Judas era una mesa de precio, era una mesa de dinero. Entonces, para ellos era mayor. ¿Cuál es el mayor? Mayor, el que tiene mayores posesiones. Mayor, el que hace más cosas. Mayor, el que es el más sacrificado. Mayor, el que da más dinero. Mayor, el que recibe más dinero. Y en medio de ellos, ¿cuál era el mayor de ellos? Para mí, que el que tenía más plata. ¿Quién es el que tenía más plata de ellos? Judas. Entonces, el altercado entre ellos, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? Y claro, yo le sirvo a Cristo, no, yo le sirvo a Cristo, pero en medio de sus pensamientos, también este aspecto de valor, este aspecto de mayor. Es decir, mientras más tengo, mientras más doy, mientras más recursos nuevos, soy el mayor. Pero ¿cuál era el problema con ellos? El problema era que les faltaban los ciclos de santuario. ¿En dónde se hacen los ciclos del santuario? En sus casas. Entonces, en sus casas, ¿quién era mayor? ¿Quién era mayor en sus casas? En las casas de los discípulos, ¿quién era el mayor? Entonces, mayor era Pedro. Pedro tenía barcos. Era el dueño de los barcos. Jacobo tenía barcos. ¿Cuál más era mayor? Mayor era Leví, porque tenía el de los impuestos, cobraba los impuestos. Entonces, ahí se suscitó. Porque miren, mientras con Cristo eran una cosa, cuando estaban con Cristo sirviéndole, llegaban a sus casas, en sus casas tenían esposas y tenían hijos. ¿Y qué pasaba? Ahí sí, ¿cómo les trataban a los hijos? ¿Cuál era el mayor? ¿Cuál era el mayor de los hijos? El que más recibía. ¿Cuál era el menor de los hijos? El que menos recibía. Entonces, ¿qué tenían que hacer los hijos? Tenían que portarse bien para recibir más o hacer cosas para recibir más. ¿Y cómo eran los mayores? Tenían que hacer más cosas para recibir más de sus padres. Así era sus casos. Y vienen con Cristo y ahí, al mirar lo que Cristo enseña, les muestra cómo están ellos, cómo están sus casas. Y lo que les dice es, lo que les falta es una cosa. Les falta aprender a servir. ¿Y qué se necesita para servir? ¿O de quién se necesita para servir? ¿Quién es el mejor servidor del pueblo de Israel? ¿Quién es el mayor servidor del pueblo de Israel? ¿Alguien? ¿Quién es el mayor? Entonces, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? A ver, ¿quién es el mayor servidor de la mesa? El mayor servidor de la mesa. El menor. ¿Ah? El menor. No. El mayor servidor de la mesa, el mayor servidor del santuario, el mayor servidor de la casa es o Leví, el verdadero Leví, o Leviatán, que es Satanás. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque Dios nada más y nada menos que les dio a los levitas, ¿qué les dio? Les dio la capacidad de reconocer lo original de lo cambiado. Pero ¿cuál es la capacidad de Satanás? La capacidad de Satanás no es un copista. Ahora,
yo creo que hoy vamos a definir a Satanás. Ya acabamos la Pascua y hoy estamos viendo desde aquí en adelante qué Pascua comió usted y qué servicio usted va a dar. ¿Cuál es la mayor capacidad? ¿Cuál es la peor capacidad de Satanás? Para mí, disculpe, para mí yo pensaba que era una copia. Pero las copias, porque Satanás es un copista, los fariseos son copistas y todo lo que sea. Pero la peor condición de Satanás no es la de copista, sino la de cambista. ¿Sí o no? ¿Qué cambió Satanás? ¿Qué quería cambiar Satanás? Con Dios, ¿qué quería cambiar? ¿Qué quería cambiar con Dios? Quería cambiar de posición con Dios. Porque decía Cristo, porque decía Cristo. ¿Por qué Cristo es? ¿Por qué yo no soy como Cristo? Entonces quería cambiar, primero quería cambiar la posición con Cristo. O sea, yo tengo mayor derecho que Cristo porque yo tengo más plata, porque yo tengo más topacio, porque yo estuve en el Edén, porque yo soy más guapo, porque yo soy más fuerte. Después, ¿a qué se atrevió? ¿Qué quería cambiar? Quería cambiar de posiciones con Dios y quería ser tan alto como Dios. No pudo, imposible. Entonces, ¿después qué hizo? Quiso cambiar de posiciones con quién. Quiso cambiar de posiciones. Dijo, voy a cambiar de posición. En lugar de que, tu esposo, Eva, esté contigo, ¿qué hizo Satanás? ¿Qué quiso hacer Satanás? Quiso cambiar de posición. Dijo, yo soy mejor que Adán. ¿Y al Adán qué le hizo? ¿Qué hizo con Adán? ¿Qué hizo con Adán? Hizo lo mismo. Yo voy a cambiar de posición. En vez de que para las mujeres tengas un Adán, yo voy a ser el que le voy a ocupar esa posición. ¿Sí? ¿Qué quiso? ¿Qué quiso hacer con los levitas? Cambiar de posición. Lo mismo, porque en lugar de que muevan un santuario, de que muevan los ciclos de santuario, ¿qué dijo? No, vengo a cambiar para que más bien, ¿qué hagas? Vayas a recoger dinero, vayas a buscar dinero. Y en el tiempo de Cristo, ¿qué sucedía? Lo mismo. Viene la tentación con Cristo Jesús. ¿Y qué le dice? Igual, cambia de posición. En lugar de servirle a Dios, ven, sírveme a mí. En lugar de tener el reino de Dios, ven uno de los reinos. En lugar. Entonces, todo este problema de seguimiento es un problema de servicio. Y el servicio, entonces, Dios, Cristo Jesús le dice, yo les doy, para que ustedes tengan en la mesa, yo les doy un seguimiento de mente, yo les doy el seguimiento correcto, para que ustedes a sus hijos, ¿qué hagan? ¿Qué hagan con sus hijos? ¿Qué hagan con Dios? ¿Qué hagan con esa mesa? Sirvan, pero ¿qué es lo que tienen que mirar? ¿Qué cosas están cambiadas? Entonces, en lugar, ¿qué es lo que estaban pidiendo los discípulos entonces? ¿Qué estaban pidiendo los discípulos? En lugar de ocupar la posición que ellos tenían, ellos querían cambiar su posición. Es decir, yo quiero ser. ¿El Pedro qué quería hacer? ¿El Pedro qué quería hacer? El Pedro que quería ser Cristo. ¿Por qué Pedro quería irse con Cristo? ¿Ya? ¿Quién más? Y así todos los discípulos comenzaron a ver cuál era el mayor y cuál era el menor. Entonces ninguno de esos estaba satisfecho. Y el que más estuvo insatisfecho de todo esto, ¿cuál fue? Judas. Entonces, ¿Judas qué hizo? Judas dijo, no, esto es imposible. Yo he cambiado todo por Cristo, pero Cristo no ha cambiado nada por mí. Así que yo mismo soy el que voy a cambiar. Le voy a cambiar a Cristo y cambió el dinero y cambió todo y salió. Así que Cristo les dice, ¿cuál? Entonces, primera cosa, Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes del mayor entre vosotros, hágase el menor y el que dirige como el que sirve. Les da la posición. ¿Quién es el que tiene la mayor posición? ¿Quién es el que tiene la mayor posición? Ahí está, a ocupar tu posición, te digo.
¿Quién es? Entonces, ¿quién es el que sirve? ¿El mayor o el menor? El mayor. El mayor. De acuerdo. ¿Quién es el mayor? Entonces, el mayor es un primogénito. ¿Y cuál es la condición del primogénito? Que el primogénito sea santo, porque todo el que abre matriz es santo. Y entonces, ¿a quién les dio ese privilegio? Les dio el servicio, y les dio el ser mayor, y les dio el servir a la mesa, les dio a los levitas. ¿Para qué? Para lo que los levitas vean y descubran a quién. A Satanás. Porque a través de los levitas, ¿quiénes son los capaces de descubrir a Satanás? Los levitas, porque los levitas se dan cuenta quién es Leví y quién es Leviatán, los verdaderos levitas. Pero los falsos levitas, ¿qué hacen? Los falsos levitas, claro, sirven a una mesa diferente, y los falsos levitas, en lugar de vestir, en lugar de servir, lo que hacen es desnudar. En lugar de ceñirse, lo que hacen es desvestirse. Entonces, Cristo toma la posición de levita. El que sirve es Leví. El que sirve es Leví. Entonces, ¿por qué Cristo Jesús se vio? ¿Por qué Cristo Jesús se ciñó de lino? Cristo Jesús se ciñó de lino porque ese era el cinturón de los levitas. Es decir, un levita es el que transforma la mesa. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No lo es el que se sienta a la mesa. Sin embargo, este pasaje es interesante porque aquí hay cosas un poco añadidas, dice. Estamos en Lucas 22-27. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta o el que sirve? No es el que se sienta. Sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como el Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo. ¿Cómo permanecieron? Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. ¿Cómo es la mesa del que sirve? La mesa de... Entonces, esto es importante, porque la mesa del que sirve es la mesa de alguien que lleva primogenitura, de alguien que lleva un cinto de lino, que es un cinto de obras, que es un cinto de servicio, pero sobre todas las cosas, alguien que sirve a quienes están alrededor. ¿A quiénes sirve? ¿A quiénes sirve? La mesa de Leviatán, ¿a quiénes sirve? Bueno, la mesa de Cristo, ¿a quién sirve? ¿A quién sirve? ¿A quiénes sirvió? Dice, a los que han permanecido, es decir, a los que se han seguido conmigo, a los que se han dejado seguir, a los que tuvieron que cambiar su Pascua, a los que tuvieron que ver su casa, a los que tuvieron que ver todas las cosas que estaban aparentemente equivocadas, pero las que vinieron a comer conmigo. ¿Sí? Porque el día de hoy es de mi mesa y el día de mañana van a ver ustedes cuál va a ser la mesa. La mesa del mayor. ¿El mayor qué? Del mayor en opresión. Porque si estamos hablando de la mente y si estamos hablando del cinturón, obviamente estamos hablando de cómo es ese tipo de mesa. Más o menos y como la suya y como la mía, cuando éramos niños y estábamos con nuestros padres. Nuestros padres nos ceñían o nos desnudaban. Nos desnudaban. Nuestros padres nos ceñían con lino o nos ceñían con cuero. Con cuero. Nuestros padres nos ceñían
no ceñían con piedras preciosas o no ceñían con un conocimiento de quiénes somos para Dios. Nuestros padres, escuchen, remóntese porque cada vez se van a remontar. Nuestros padres nos ceñían como a siervos o nos ceñían como a señores. Nuestros padres nos ceñían como a esclavos o nos ceñían como a libres. Ahora, nuestros padres hablaban en la mesa como reyes, hacia reyes, o nuestros padres hablaban como hablaban todos los demás. Pregunta así, ¿cuál era el primer invitado de la mesa? ¿Cuál es el principal invitado de la mesa? La tele. ¿La tele qué habla? ¿Palabras ceñidas o palabras desceñidas? ¿Palabras que desnudan o palabras profecías que tienen que ver con levantar una edificación o con cosas que ya se acaban en el mundo? Entonces, en una casa en donde el que sirve, entonces tiene que saber, en la mesa, usted que es el mayor, ¿a quién sirve usted? ¿A quién sirvió Cristo Jesús? ¿A quién sirvió Cristo Jesús? ¿A quién sirvió Cristo Jesús? Al Padre. Ceñidos. Exacto. ¿De qué estaban ceñidos? Ya. ¿Cómo estaban ceñidos? ¿Estaban ceñidos ellos? Dios les enseñó a ceñirse como esclavos o como libres. ¿Como sacerdotes o como leviatanes? ¿Como reyes del mundo o como reyes verdaderos? Como reyes. ¿Como cambistas o como productores de ciclo de santuario? ¿Cómo? Escuche, este es importante, porque las sillas es importante. Las sillas en su casa, le criaron a hijos, me estoy refiriendo a sus padres, le criaron a hijos que sean sabios, que sepan qué abrir y qué cerrar, o como incautos. Usted, sus papás, le dieron todas las oportunidades, pero usted cayó como incauto, o cayó ahí, o abrió las oportunidades como sabio. Las dos cosas. Exactamente. Por eso, entonces, ¿a quién sirvió Cristo Jesús? ¿A quién sirvió? ¿Sirvió a incautos? ¿Sirvió a palomas incautas? ¿Sirvió a mesa de cambistas? ¿Sirvió a la televisión? ¿Sirvió al cuero? ¿Sirvió al látigo? ¿Sirvió a los esclavos? ¿Sirvió a los apóstoles? ¿A quiénes sirvió? Lucas 22, 29. Así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo, que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus. ¿A quiénes sirvió? A ceñidos. ¿Ceñidos de qué? Ceñidos sus pies, para que no caigan con cualquier mujer. Ceñidos sus pies, como huerto sellado, es decir, ceñidos sus pies, para que tengan una esposa, para que sean novios de una novia. Ceñidos sus lomos, ¿para qué? Ceñidos sus lomos, para que no sean servidos, ¿sí? Y para que sepan servirse ellos mismos. Porque yo solamente les digo, ¿no es cierto? Les repito, ceñido es que su cintura esté bien. Como la de Herodes, ¿cómo era la cintura de Herodes? ¿Cómo era la cintura de Salomón? Era una cintura así. ¿Qué significa que tenga una cintura así? Significa que ni siquiera sabe servirse a él. Porque eso no es sinónimo de tratarse bien. Eso es sinónimo de no saberse ceñir. Y mientras más grande tenga la cintura, ¿qué les va a dar a los que se ciñen? Alguien que tiene así. ¿De qué les va a ceñir? ¿Sí? Les va a ceñir. No solo de cuero, les va a servir de látigo, les va a ceñir de látigo.
Y no solo de látigo, sino que les va a poner tantos pajaritos en la mente, que lo único que al igual que tiene una cabeza, va a tener una mente y unos sueños y unas ilusiones que van a estar ahí en el aire, como pajaritos, pero que jamás van a ayudarle ni a ceñirse, ni a servirse, ni a servir. Entonces, ¿cómo es la mesa de su casa? ¿Cómo ha sido hasta ahora? ¿Cómo tiene que ser? ¿A quiénes va a servir a usted? ¿Va a servir a niños? ¿Va a servir a enfermos? ¿Va a servir a paralíticos? ¿Va a servir a ciegos? ¿Va a servir a sordos? ¿Va a servir a cambistas? Que en lugar, ¿sabe quién es un cambista? En lugar de recibir todo lo que usted está, todo lo que Dios está trabajando en usted, ¿sí? Eso van y cambian y a la vuelta de la esquina quieren hacerlo dinero y después quieren traerlo dinero y después usted reclama por dinero. Inmencionable el dinero en la casa, ¿sí? El dinero, perdón, en la casa, en la mesa, en la mesa la resuelve el novio y la novia, hasta si tienen que hablar de dinero, pero no con los hijos. Entonces, inmencionable los cambistas, inmencionables, mejor dicho, y yo no sirvo a cambistas, yo no sirvo a ingenuos, yo sirvo a primogénitos, yo sirvo a santos, yo sirvo a quienes van a llevar un evangelio, yo sirvo a huertos cerrados, yo sirvo a huertos sellados, yo sirvo a una mesa ceñida, yo sirvo a un 14 de Cristo del primer mes. Y si puedo servir en este día, yo sirvo en mi casa con mis palabras, con mis pensamientos, con mis actitudes. Y no dejo que en mi mesa, dice Cristo Jesús, eso es lo que está diciendo, yo no dejo que en mi mesa, ¿sí? Vengan los que no quieren ceñirse. Entonces, hasta ahí llegó Judas. ¿Y qué le dijo? ¿Qué hizo Judas? ¿Qué hizo Cristo Jesús con Judas? ¿Qué hizo? Antes de hablar de esto, antes de ceñirles, antes de devolverles el verdadero Leví, de devolverles la primogenitura verdadera. ¿Cuál primogenitura? ¿Cuál primogenitura usted prefiere? ¿La primogenitura natural o la primogenitura de Dios? Entonces, ¿cuál es la primogenitura de Dios? ¿Cuál es la primogenitura de Dios? La primogenitura de Dios es la primogenitura de Leví. Punto. Entonces, y la primogenitura de Dios y la primogenitura de Leví, ¿qué hacen? A Leví le dicen, este es Satanás, este es Leviatán, este es la plata, este es el cambista, este es el desnudador, este es el que ha oprimido, este es el que ha dado cuero, este es el que ha dado látigo, este es el que ha dado escorpiones, este es el que ha dado sueños falsos, este es el que ha dado ilusiones, este es el que ha dado ingenuidad, este es el que les ha vuelto palomas incautas. Y después, cuando va y ve a sus hijos que caen en esa situación, ¿qué cree que hay? ¿De dónde cree que salió eso? ¿Por qué cree que se producen esas situaciones? ¿De quién? ¿Del que sirvió la mesa o del que se sirvió de la mesa? Entonces, la pregunta es, ¿quién sirvió a la mesa? ¿Quién sirvió? A Cristo. ¿Y a Cristo por qué le reconoce a Cristo? Porque Cristo no sirve a esa mesa, no sirve a esos invitados, sino que les deja para que en su momento agarren y se vayan, pero los que quieren ceñirse, esos sean los que nuevamente muevan. ¿Y levanten qué? Levanten hijos, levanten qué? En lugar de sillas de incauto, levanten qué? Levanten a ese Efraín. Y en lugar de anhelar el puesto del otro, en lugar de anhelar el cariño del otro, en lugar de anhelar las cosas cambiadas, ¿qué? Afirmen y confirmen su posición y en donde quiera que vayan, eso es lo que dejen ahí sentado. Yo soy cabeza, pero ahí un levita, ¿a quién va a descubrir? A un leviatán, a una Jezabel.
Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Trajo usted dinero? No, hoy no, por eso en Pascua no es día de ofrenda. No, sino que más bien, justamente, al igual que esa mesa, a ese Judas, a ese dinero y a ese ceñimiento que mostró Judas, vaya. Pero ¿a quién tenemos que recuperarle? Tenemos que recuperarle nuevamente a Pedro. Porque Pedro, resulta ser que Pedro, ¿qué dijo Pedro? Yo quiero ocupar tu posición. ¿Y Jesús qué le dijo? Me vas a negar 3 veces. Entonces, ¿qué le dijo? Anda, ciñete tu mente, ciñete tu cintura, ciñete tu caminar. Porque antes de que el gallo cante 3 veces, ¿por qué el gallo es gallo? Cada vez que vea un gallo, va a pasar lo que tiene que pasar con Pedro. El gallo es un animal ceñido. Punto. Así que el momento que le dijo, antes que el ceñido cante 3 veces, tú me vas a negar, me vas a negar 2 veces o 3 veces. Bueno. Antes de que 3, 2, antes de que 2 veces. Tienes que ceñirte, tienes que ceñir tu mente, tienes que servirte, tienes que dejarte servir y tienes que servir. Porque el momento que sirves a lo que yo no ciño, ese momento nuevamente tienes que tratar con tus negaciones. ¿Y cuáles son tus negaciones? Tus negaciones son tus cruces. ¿Cuáles son las negaciones? Las negaciones son repetir las mismas cosas que repetimos nosotros, que repitieron nuestros padres y que repitieron todo el mundo. Es decir, que ser unos cambistas y ser unas palomas incautas que después salen con el rabo entre las piernas, salen medios desnudos, medios cautivos. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a orar, ¿les parece? Y con eso terminamos. ¿Alguna pregunta? El día de mañana, en la noche, vamos a anticiparnos, obviamente, para hablar de esta condición, de la condición de levitas. Cómo la condición de levitas va asociada al levantarse de Cristo Jesús, cómo va asociado a las gavillas. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Sí estuvo claro o no se entendió mucho? ¿Dedo? Ahí está. Muchísimo, Marquito. ¿Sí? A ver, Bueno, si hay alguna pregunta. Yo pues, clarísimo, Marquito. si hay alguna pregunta, pues la seguiremos desarrollando en estos días. ¿De acuerdo? Vamos. Diga, por favor. No, para porque estábamos haciendo el dado de que sí lo entendimos. Ah, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Pastor, buenas noches. Carlos, buenas noches, bendiciones en la casa del Dabar a todos los que están allí. Gracias, muchas gracias por levantar el altar y la mesa. Hay una pregunta de todos los hermanos, que Sí. si hoy hay ofrenda. El día de Pascua, más bien vamos a orar vamos a orar por la parte económica, ¿de acuerdo? Vamos a orar. No necesitamos que Judas, necesitamos que su mesa, necesitamos que su ceñimiento y necesitamos que su dinero hoy no entre al altar, sino más bien ese vaya a resolver con su esposa o vaya a resolverlo con Dios, cómo lo va a manejar.
pero no necesitamos un dinero cambiado. Ese dinero, necesitamos que ese dinero vuelva a ser un dinero de santuario. Es muy importante la pregunta, ¿cómo se hace dinero de santuario? Le explico en mi mesa, en nuestra casa. Para hacerlo dinero de santuario, tengo que yo resolver con mi esposa y tengo que ahí ceñir para cómo eso invertir o cómo eso hacerlo dinero de santuario quitando todos los gastos que implica la parte económica que se tiene que gastar y hacerlo de santuario para ver cómo desarrollar el santuario. Es decir, digamos, en este caso tiene $10 que iba a traer a la ofrenda o tiene $10 ahí en su casa, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Tengo que con estos $10 pagar tal cosa, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua. Eso es dinero que tiene que resolver. ¿De acuerdo? Y eso, ¿cómo lo hace? Tiene que hacerlo entre los dos. Es decir, el mejor ejemplo es hacer un presupuesto. El presupuesto es para manejar el dinero común y corriente. ¿De acuerdo? Pero el dinero de santuario, entonces, ese es un dinero cambista. Allá es un dinero cambista y allá es donde entran las transacciones. ¿Y para qué es ese? Ese dinero cambista sirve para romper con Leviatán. Entonces, el dinero cambista actúa rompiendo el nexo de deudas y el nexo de un falso Leviatán. Ahora, ¿cuál es el dinero del santuario? El dinero del santuario es cómo nos vamos a poner de acuerdo con esos $10. ¿Para qué? Para confirmar que mi esposa es la más importante de la casa y no es la última de la casa. Para confirmar que yo también soy parte importante. Y en el caso de los sacrificados, dicen, no. Para mirar cuáles son mis necesidades, la del esposo, la de la esposa, primerito, antes que todo. ¿Sí? Entonces, de esas necesidades, no tenemos necesidades, chévere. Ahora, ¿cómo vamos a nuestros hijos? A ese dinero, ¿sí? Que no es de campistas, sino es de primogénitos. Entonces, necesitan ser primogénitos. ¿Dónde? Endeudándoles en el mejor, dándoles, qué sé yo, la mejor ropa, dándoles la mejor comida. No, sino, ¿cómo les levanto a ellos para ser primogénitos? ¿Qué opciones tengo? La educación no entra en dinero de primogenitura. La educación, la humana, entra en dinero de cambistas. ¿De acuerdo? Presupuesto, dinero de cambistas, cumpla eso. Pero primero, cumpla la posición. ¿Cómo le doy un buen trato a mi mesa? ¿Sí? Ahí estamos claros. ¿Cómo le doy trato a mi mesa, un buen trato a mi mesa y a los convidados a mi mesa? Porque los convidados a mi mesa necesitan una buena alimentación, necesitan unas buenas palabras, necesito yo estar tranquilo para que no venga ni se infiltre ni la televisión ni las palabras de afuera, sino yo me veo en la posición de que estoy libre, que he producido y que estamos llevando las cosas para que la mesa, para que se levante. El aspecto de primogenitura, el aspecto que ellos necesitan, el aspecto que ellos necesitan conocer. Carlos, entonces por eso, el dinero de cambistas hoy, vamos a la casa a resolver cuál va a ser el dinero de cambistas y cuál va a ser el dinero de nuestra mesa. Conteste su pregunta, Carlos. Sí, pastor, está claro. Ya, entonces ahora sí, con el dinero que va a ser del santuario, con el dinero que va a ser de la mesa correcta, ahí sí tengo que ver el día domingo, o sea, esta semana, a partir del día domingo, necesito ver qué es lo que voy a llevar a la casa del Dabar. Si es mi casa, si es mi mesa, si es que he recibido mesa, si he recibido posición. ¿Por qué? Porque si no ha recibido posición, si usted no se ha levantado, si usted ha recibido látigo y todo, entonces, ¿para qué? Necesita levantar primogenitura, llevar primogenitura y llevar posición de primogenitura, porque eso es lo que está levantando la mesa de la casa del Dabar y eso es lo que va a levantar la mesa. Entonces, los servidos, ¿sí ve? Cuando reciben de esa mesa, cuando reciben de ese dinero,
que no es de cambista, cuando reciben esa posición, ¿a dónde van a ir? ¿Sí? Ya no van a ir a la boca del lobo, pues, sino que van a ir con una posición, van a ir bien ceñidos, van a ir bien alimentados, van a ir bien vestidos, van a ir bien ubicados, y no con toda la carga y el peso de que mira, no, mira mi trapo que me pongo, y mira tú en cambio te estoy poniendo, te estoy dando la mejor educación, pero mira, he dejado de comer, mira cómo me estoy sacrificando, mira cómo sudo, mira, y lleva eso. ¿Qué cree que le van a hacer allá? ¿Cómo se va a sentir él? Le van a vapulear, o si no, él se va a sentir presionado. Entonces, eso no es ser cabeza. Entonces, lo mismo, para el día domingo, eso resuelve, eso, en la mesa, ahí es donde se resuelven las cosas. Se resuelven cómo el esposo y la esposa van a tratar estas cosas y cómo le van a dar la posición a los hijos. Porque si a sus hijos le dan dinero común y corriente, ¿qué van a hacer sus hijos con el dinero común y corriente? Carlos, ¿qué van a hacer? Cambistas. Cambistas. Y cuando vayan a la casa y sean cambistas, ¿qué le van a hacer los demás? Les van a cambiar de posición y les van a sacudir las cosas. No van a estar firmes. Pero si lleva de su casa dinero de santuario y no de cambistas, ¿qué van a hacer? Van a ocupar su silla de reyes en cualquier lugar. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, eso es lo que hoy tiene que resolver con su esposa y el día domingo, pues llevarlo a la casa del Dabar. Ahí sí, yo creo que no he preguntado nada y todo le he dado en blanco y negro para que ya esté clara la situación. Rocío, ¿algo quiere mencionar? Amén, Pastor Marquito. ¿Sí? Entonces, oremos por ese cambista. Oremos por esos cambistas. Amén. Padre, bendecimos que tenemos una mesa, que tenemos una Pascua y que tenemos un servidor y que tenemos un servicio y nuestro servicio es de reyes, de sacerdotes, de linaje santo, de cabeza y no para ser cambistas de reyes y de reinados falsos, no para ser cambistas de posiciones que queremos, ni para ser cambistas como querían hacerlo los apóstoles, de buscar cuál es el mayor, cuál es el que ha servido más a Cristo. ¿A quién le quiere más Cristo Jesús? ¿Por qué no me quieres Cristo Jesús? Sino para que ellos vayan y levanten cabeza, para que levanten hijos verdaderos, para que levanten una verdadera niñez, para que levanten una juventud, para que levanten una edad adulta, para que levanten las canas, para que levanten las coronas, para que levanten a nuestros padres, para que levanten incluso a nuestros ancianos. Porque ellos, por ahí viene la bendición, porque ellos son nuestra cabeza y no es una cabeza ceñida, sino es una cabeza que nosotros estamos ciñendo para que ellos también ocupen su posición. Bendigo que hoy puedo compartir con mis padres a través de Martita y don Wilson, porque lo que yo me ciña, pues sea de bendición para ellos. Y lo que yo no me haya ceñido, pues eso sea roto de mis padres, de mi vida y de mis hijos, porque no quiero unos hijos ingenuos, incautos, no quiero unos hijos que no sean cabeza, ni quiero que sirvan a mesas extrañas, y peor aún, que desconozcan a esa Pascua verdadera. Y por eso bendigo también a Pedro, porque nuevamente Pedro empezó con una Pascua, pero empiece ciñéndose, para que aún el gallo le muestre que es más ceñido que Pedro, pero para que Pedro muestre que está por encima hasta del gallo. En el nombre de Cristo Jesús, esa plata de cambistas, esa plata que se quede con los cambistas rompiendo a Leviatán, pero esa plata que necesitan, ese santuario que necesita cabezas, que necesita niños verdaderos, que necesita jóvenes, que necesita una juventud, que necesita de un varón y hembra, que necesita de un caminar, esa vengan del esposo, del novio, de la novia, vengan del varón y hembra, vengan de las mujeres, vengan de la mesa que tienen que tratar con Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, bendecida esta Pascua y empezado estos panes sin levadura. En el nombre de Jesús, amén. 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 Muchas gracias, Casa del Dabar, Ricardito y todos los que han compartido y cada uno de ustedes. Y por favor,
Pues ya sabe, su mesa, échele abajo y vuélvale nuevamente a una mesa de un verdadero servicio. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Hasta mañana. Ahí está la Nati. Ahora sí, para chiques.